¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del video podcast de Nomos Político. Les saludamos Miguel Ángel Valenzuela. y Amando Basurto en esta una regrabación de nuestro episodio porque ya llevábamos un rato grabando y nos dimos cuenta que no estábamos grabando, pero pues es parte del cansancio. Llegamos a octubre, finales, es mes complicado y mea culpa, ¿no? No comenzamos la grabación en el momento en que deberíamos. Entonces, regresemos, Estamos ¿no? reiniciando. Regresemos, pero comencemos. Exactamente. Eh, Temas complicados, ¿no? De seguridad, pero el tema de la reforma y el problema que tenemos con la reforma judicial, la superioridad constitucional, la supremacía constitucional, ¿no? Y la nueva propuesta de meterse en la reforma constitucional por parte de la Suprema Corte en una propuesta de solución que hace el ministro González. Ujú. este, pues estamos atorados en un vericueto complicado, ¿no, Miguel? Sí, bueno, yo nada más para comentar rápidamente, ahorita nos vas a dar algunos comentarios, análisis que es muy importante tener en mente para entender lo que está sucediendo con respecto a la propuesta este, del magistrado González Alcántara Garranca. Em, sí, bueno, yo solo voy a comentar que ahorita sí estamos justamente en un momento de transformación, ¿no? Del régimen, es decir, de las reglas del juego, de instituciones, de leyes importantes, reforma de la Constitución. Eso es justamente el régimen y ahí sí estamos. El gobierno del López Obrador, creo que hubo muchos cambios, muchas reformas, una transformación muy de, muy de facto en algunos elementos, como ya comentamos, la relación con el poder económico, pero me parece que este gobierno de Claudia Sheinbaum sí está dando otros pasos en esta transformación, repito, un cambio de régimen, y esos cambios siempre son evidentemente complicados, no son tersos, son difíciles, hay resistencia política, burocrática, grupos de interés, en fin, ¿no? Es muy complicado y justamente ahí estamos, o sea, realmente es algo serio, digo, ya lo vimos aquí hace mucho tiempo, eh, esa transformación, las otras tres fueron a balazos, fueron a cañonazos, esta no lo está haciendo afortunadamente, pero no deja de ser complicada. Y bueno, justamente parte de ello es esta situación en la cual se están enfrentando, ¿no? Los poderes. Y eso, claro, lleva a una crisis importante, una crisis política, a una crisis constitucional y puede ir más allá. Recordemos, y ahorita, bueno, profundizaremos un poco en ello, pero recordemos que el papel del legislativo es justamente legislar, el ejecutivo ejecutar, ¿no? Y el judicial vigilar que se cumplan, cuidar, en la Suprema Corte, cuidar que se respete la Constitución, pero la Suprema Corte no legisla, Mm. no le compete, eso lo hace los representantes justamente perdón, de radical soberanía. Y está haciendo esto, puede gustarnos o no, ujú, pero eso están haciendo. Y el que comience a ver ahí en este enfrentamiento que con la Suprema Corte es lo que nos está llevando justamente a una crisis muy importante. Yo oía justamente hoy en la mañana que González Alcántara Carranca, el ministro de la Suprema Corte, en una entrevista con Uresti, él decía que bueno, se va a discutir la propuesta, se vota la semana que viene. Le preguntaba a Uresti, ¿qué pasa si el Ejecutivo y el Legislativo no respetan lo que eventualmente podría votar la Suprema Corte respecto a la reforma del Poder Judicial? Y decía, bueno, si no acatan, entonces la Suprema Corte podría decidir la sustitución, ¿no? O perdón, la destitución de el Ejecutivo, de la Presidenta y de aquellos legisladores que no acaten, ¿no? Es algo sumamente serio. Habría que ver si tiene asidero o no, si puede o no, pero ya la declaración nos habla justamente de un espíritu, digamos,
del conflicto en el que estamos, en donde estamos en un clásico escenario del juego del gallina, en donde van dos justamente actores políticos, en este caso, ejecutivo, legislativo, poder judicial, van cada quien en su coche directo a lo que es la colisión Ujú. y a ver cuál de los dos se sale del camino, con lo cual el otro ganaría, ¿sí? Porque uno le tuvo miedo. O sea, Ujú. si recula uno, si recula la Suprema Corte, pues vence el legislativo, y si estos reculan, entonces vence El judicial. el judicial. La cosa es que hay otro escenario, en efecto, que es uno de los que va en el auto se sale del coche y la colisión existe, Ujú. ¿no? Pero uno se sale del coche, ¿no? Si uno abandona el coche. Como hizo James Dean. Sí. Entonces estamos en ese escenario justamente. Es muy delicado porque la crisis que se puede presentar, a la cual estamos caminando, es muy complicada, es compleja, va a haber bajas. Y desde el punto de vista del análisis político es muy interesante. Como ciudadano, sí está de terror, no es muy preocupante, pero ahí estamos. Es un poco, creo que lo que va a ser esta emisión muy interesante, por lo cual véanla, escuchen esto todo, compártanla. Es lo que ahorita vamos a hacer, Armando, vas a hacer tú, comentarnos justamente cuestiones muy importantes justamente de la propuesta de De Adaptar a resolución Carranca, local, ¿no? ¿no? Para que vean en dónde, para que vean si tiene o no asidero y por qué la propuesta que hace justamente el ministro. Claro. Sí, porque me parece que hay muchos elementos que hay que tomar en consideración y hay que empezar siempre por el principio, ¿no? Entonces yo propongo pensar en un elemento em, sobre las tradiciones legales, ¿no? Hay una tradición de common law, ¿no? Anglosajona, que es muy diferente a la romana. En el caso de la interpretación, en el common law hay mucho más espacio para todos los niveles de juzgadores para interpretación. ¿Eh? Para interpretación y para decisión sobre condenas. ¿Sí? Es un asunto de tradición legal que haya un espacio amplio de interpretación. Nuestro sistema, que es heredado del romano, es un sistema con una interpretación muy limitada y que plantea la posibilidad, sí, de cierta interpretación y que se ha ido estirando históricamente, y se ha ido estirando históricamente en buena medida en el caso mexicano y de otros países, porque la manera de obligar a los regímenes autoritarios, ¿no? A tratar de ceder espacios para la defensa de los derechos humanos y derechos civiles era judicializar, ¿no? Hacer activismo judicial y a través de presionar a que las cortes hagan mayor interpretación, ¿no? Se salgan un poco de la norma de lo que dice específicamente la ley, tratar de forzar el poder político, ¿no? Eso, pues funciona bien hasta cierto punto, funciona bien cuando es utilizado de una manera, eh, pero cuando ya es estirado demasiado, me parece que se vuelve un problema grave. De nuevo, nuestro sistema no está hecho para la interpretación, a pesar de que lo hemos hecho en los últimos 20 años. Es que en los últimos 20 años lo hemos hecho. Pues sí, pues no significa que está bien. Nada más así lo hemos hecho, ¿no? Pero este es un tema mucho más grave que habría que pensar si vale la pena o no políticamente, porque en papelito es otra cosa. Políticamente, estirar tanto esa liga de la interpretación, ¿no? Y la segunda lógica es el common law, que es la lógica legal anglosajona, es una estructura legal que se manifiesta en negativo y limita, ¿no? Exactamente. Eh, en Inglaterra, pero también especialmente en los Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución estadounidense, muchos de las partes de los artículos, de los, de los elementos de los artículos están puestos de manera negativa. Es decir, nadie que no tenga 35 años y que no sea ciudadano estadounidense por nacimiento o por naturalización puede ser presidente de los Estados Unidos. Es decir, pareciera que todo mundo puede ser, pero yo pongo el límite de que no, y decía yo, es una herencia del liberalismo, digamos, tipo lockeano,
que lo que intenta hacer es establecer límites al poder absoluto del monarca. Entonces, Exactamente. de Por entrada eso no dice el restringe. monarca no existe, sino intenta restringir Exacto. y limitar su poder. ¿Sí? Exactamente. Los parlamentos tienen esta lógica de limitar el poder esa es la lógica Ujú. original. La ley, el estilo, en términos romanos, que nosotros obtenemos, en nuestro caso, la ley faculta. ¿Sí? Es decir, tú solamente puedes hacer lo que dice la ley. No funciona como en Estados Unidos, donde si la ley no me lo prohíbe, lo puedo hacer. No. Si no te Ujú. faculta la ley expresamente, no puedes, ¿no? Puedes tener diferentes interpretaciones, pero los que interpretan no pueden darse a sí mismos, digamos, tal flexibilidad de Ujú. interpretación sobre lo que se les faculta, ¿no? Y ese es parte del problema. ¿Hasta dónde? Porque es muy claro, aquí dejemos muy claro, la Constitución es muy clara en el proceso, en el procedimiento de reforma Ujú. constitucional. La Suprema Corte no tiene nada que ver, ¿no? La Suprema Corte está queriendo, en algunos de sus miembros, estirar la liga, ¿no? Para decir sí, pero no está facultada. Ahí dice claramente en la Constitución que no tiene facultades para revisión de las reformas constitucionales. Y además, de facto, pues no lo ha hecho, ¿no? De hecho, se ha resistido tradicionalmente a participar a intervenir en las reformas constitucionales. Sí, en los últimos 25 años se ha negado por lo menos 3 veces, diciendo la Suprema Corte no puede intervenir, digamos, Uh -huh. en reformas constitucionales. Así es. Lo hizo con Fox, creo que creo que con Calderón y con Peña Nieto, por ahí. Y, Sí. la, y, el, y eso es una explicación del sistema político, ¿no? Que ahí me meter en una cosa que es complicada, pero no tanto. No, Mm. yo creo que una vez explicada es bastante simple. El sistema político legalmente es una estructura cerrada, ¿sí? Es decir, toda la legitimidad legal que pueda existir en el sistema existe dentro de un sistema legal. Ujú. Pero las constituciones que fueron generando formas para reformarse, para modificarse, haciéndolo difícil, pero no imposible, la reforma, abren un pequeño resquicio, ¿sí? Es una esfera incompleta, tiene un Ujú. huequito, y por ese huequito se puede salir la soberanía. ¿Qué quiere decir salir a la soberanía? Quiere decir que en un caso muy específico, que es muy complicado de conseguir, Ujú. que es mayoría calificada en el legislativo federal, Ujú. en las dos cámaras, Sí, y después la aprobación mitad más uno. mayoritaria de la mayoría Ujú. de las legislaturas de los estados. Ujú. En ese momento pareciera, en términos figurativos, que la soberanía sale de la estructura constitucional para modificarla, porque desde dentro no se puede. Así es. ¿Sí? Sales y lo haces. Y eso funciona, decíamos, eso funciona. Hay que leer a Carl Schmitt para entender por qué el soberano decide en esta excepción. ¿Sí? Ujú. Entonces, así funciona, así está hecho el sistema. Por eso en la mayoría, si no es que yo diría mayoría de los países, la Suprema Corte no Sí, interviene en las reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque tiene una función importante. La Suprema Corte tiene su principal función es la defensa de la Constitución. exacto. Entonces, cualquier poder puede decir, oiga, vamos a reformar la Constitución y la Suprema Corte tiene una obligación de decir, no, yo la tengo que defender. Oiga, es que ya preguntamos, ya hicimos una votación, 99% de la gente quiere que modifiquemos la Constitución. No, porque yo la defiendo. Por eso no le puedes dar autorización de que participe, Exacto. porque el papel central de una Suprema Corte es defender la Constitución, ¿no? Entonces, por eso no está incluida en el proceso de reforma. La reforma constitucional la tiene que hacer la estructura más soberana, ni siquiera el presidente lo puede hacer. Exacto. El presidente solamente tiene que acatar una vez pasada con la Sí, el mayoría de las proceso. legislaturas Así es. locales, Así es. se le obliga, se le mandata al Ujú. presidente a que publique en el diario oficial A de que la... ejecute. Así es, sí, a que ejecute la reforma, Exacto. ¿no? Pero no puede decidir Ujú. el presidente, ¿no? Es decir, el legislativo es quien lleva a cabo esa tarea, Uh-huh, porque legisla, hace ley, hace proceso, se la da al ejecutivo para que la ejecute, uh-huh. sí, posteriormente el... Bueno, su única ejecución es su Sí, publicación. por eso, o sea, que publique, Así es. ¿no? Uh-huh. Y después ya el Poder Judicial hace que se acate, ¿no? Y entonces la defiende.
Así es, tiene ¿no? que defender La la garante. forma. Así es. Exactamente. Ajá. Pero ese es el proceso, Es el proceso. ¿no? Ujú. Por eso la Suprema Corte, el judicial no legisla, el legislativo, ¿no? Porque es el representante del pueblo, Así es. ¿no? Es lo importante. Y hay una forma de reformar toda la Constitución que tendría que ser por un Sí, órgano distinto. así es. Si quieres cambiar toda la Constitución, tienes que elegir un constituyente, como se hizo en Chile, por ejemplo, ¿no? En un ejercicio que no les ha salido, pero que ahí está. Hay otros ejemplos en Latinoamérica sobre constituyentes armados. En México no se ha propuesto un constituyente. Algunas veces, si no me recuerdo, López Obrador en algún momento dijo que quería un constituyente para modificar y demás, pero hasta hoy nadie ha planteado un constituyente porque lo que hacen son reformas muy específicas que no modifiquen completamente la estructura constitucional. Entonces, uno, además para dejar claro, sí se puede cambiar toda la constitución o por pedazos Sí, y en ninguno participa el Poder Judicial. así es. Quede claro, ¿eh? Porque no, o sea, eso dice, Y no estamos defendiendo la reforma al Poder Judicial. no, estamos en contra de eso. Sí, exacto, estamos en contra de ella. Pero estamos explicando cuál es la situación, ¿no? Para que ustedes también entiendan y vean y comprendan a las partes, en Sí. dónde sí y en dónde no. Claro, porque esto ya se ha vuelto pues, un enredadero político y es muy complicado y los medios no ayudan, porque los medios noticiosos se han encargado más a desinformar que a informar, ¿no? Entonces, esto es como funciona, estoy tratando de hacer como el ABC de por qué. Otra vez, si uno hace una modificación a una parte de la Constitución o a toda la Constitución, son dos formas diferentes, Sí, en ninguna participa el Poder Poder Judicial. Judicial. ¿Por qué? Porque su intención es defender la Constitución. Entonces, si viene un grupo de personas con toda la legitimidad que tengan, sean electas como en Chile, y propongan una Constitución, ¿qué va a decir el Judicial? No, no, porque yo tengo que defender la Constitución. Esa no es la Constitución, esta es la Constitución. Por eso no puede participar. Claro, Queda exceptuada, por definición, del proceso. así es. Entonces, eso me parece que es muy importante. Ujú. Em, Creo que este problema del negativo positivo es lo que nos ha llevado además a esta coleteada que me parece, no está mal, pero otra vez es una coleteada irresponsable, innecesaria en un sistema como el nuestro, pero que políticamente digamos que se ha forzado la mano hacia allá, que es la supremacía constitucional. Ujú. ¿Por qué? La Constitución no faculta a la Suprema Corte para intervenir en las reformas constitucionales. La Suprema Corte se quiere salir del huacal constitucional Ujú. y quiere forzar interpretaciones para tratar de intervenir. Entonces el Poder Legislativo responde diciendo, entonces voy a poner, como si yo Exacto, estuviera en Estados Unidos, exacto, una cláusula de exactamente. no. No tengo que poner una que no, estás facultado, no. Y no está, Yo no te tengo que prohibir. Si no estás facultado, o si estás facultado, estás facultado. Ahí está la ley, claro. ¿no? Pero no está facultado, ¿no? Entonces ahora quieren poner una cláusula tipo, porque otra vez Ujú. seguimos rasgando la tradición y arrastrando esta idea. Entonces no solamente la interpretación, sino el elemento negativo, Sí, que es decir, nadie que no sea los poderes legislativos puede intervenir en la reforma constitucional federal, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de la reforma de la Constitución de la Nación Nacional y no a la reforma de una Constitución estatal, ¿no? Em, eh, Eso nos lleva al proyecto de González, que es un proyecto, me parece que es importante decirlo, porque la mayoría de las opiniones que yo escuché en la radio, en la televisión, dicen que es muy buena, que es sólida, no sé qué, yo no sé de qué hablan. Desde el principio no parece tener mucho sentido. Primero, intenta justificar, por supuesto, por qué reconoce a los demandantes. Y ahí ya empieza a estirar ujú. la liga, además, diciendo que los partidos pueden demandar, porque así ha sido, porque la ley electorales son generales y lo han podido hacer, y entonces aquí habría que darle cabida a la demanda de los partidos electorales, aunque no tengan, reconoce, aunque no tengan números suficientes para hacerlo desde sus curules, ¿no? Yo creo que es obvio desde ahí que no funciona, pero sin conceder, digamos que ahí está, ¿no? Ahí está el argumento mal planteado, ok. O sea, le vas a dar entrada, ok. Y después tiene que justificar por qué la Corte tiene competencia sobre una
reforma constitucional. Y entonces empieza una verborrea mayor, ¿no? Y entonces empieza toda una explicación de por qué la Constitución, a partir de muchos usos, en realidad es una ley. ¿Y cómo la Constitución es una ley? No, la Constitución son dulces, menso. Pues claro que es una ley. Es una, is the law of the land, se le Sí, llama. Es decir, es la ley superior. sí. Y no puede ser ley superior, no puede ser considerada ley general. Si hoy en día, entonces él dice que entonces hay que considerar la Constitución como una ley general, porque pues, lo que pone son generalidades. No, particularidades son, pues claro que son generalidades, es una Constitución. Entonces, como es una ley muy general, pues la Suprema Corte puede Entonces participar porque puede. eso Sí. dice la ley. No, si a esta edad hay que explicarle a don González la diferencia entre lo constitucional y la ley general, pues estamos fritos, ¿no? Hay que si ya entre la senilidad o algún problema grave no lo va a dejar entender la diferencia clara que hay, histórica, jurisprudencial y práctica, de la diferencia entre lo que es la Constitución y el resto de leyes de las que ella emanan. ¿Ok? Entonces, ese es el primer problema, ¿no? Entonces, él dice que es innegable el carácter de ley de la Constitución. Pues sí, evidentemente, pero la Constitución no es una ley general, porque entonces la ley general sería Constitución, Ujú. no más porque es general, es irracional. Las leyes generales son supeditadas a la Constitución, hoy y siempre. Y así deberían de mantenerse, porque ese es el orden legal que Claro. usted se supone tendría que estar subdependiente. Entonces, ese es el primer argumento donde ya se rompe el hilo. No tiene ningún sentido la argumentación, es un completo sinsentido, ¿no? Querer reducir la Constitución a una ley general es un sinsentido peligroso, porque si es así, entonces no requieres una mayoría. Sí, la siguiente vez la Constitución la debería poder modificar un partido que tenga mayoría, aunque no sea calificada, porque como es igual a ley Claro, general, claro. pues se puede modificar Sí, claro. con mayoría. Entonces, el desastre que estás generando a partir de tu argumentación es mayúsculo, ¿lo entiendes? No, tal vez no, pero el desastre puede ser complicado. El segundo elemento es el asunto de que las constituciones tienen algo así como cláusulas pétreas o Exacto. eternas, le ponen, ¿no? Ujú. Y entonces es muy chistoso porque el argumento, desde el principio dices, ya no leo lo que sigue, ¿no? Yo sí lo leí todo, pero dije, o sea, ya desde aquí ya es una babosada. Porque no tenemos. Sí, porque la Constitución no dice que Exacto. haya cláusulas pétreas, Sí. pero él dice, pero ahora podemos especular. Pero puede considerarse que sí. Tenemos que, no, la Constitución dice que no. No dice que dice, entonces otra vez la Constitución faculta. Como lo dicen, entonces no hay. Si como lo dice, no hay, ¿no? No importa que tú digas desde tu asiento ese ganado por participar en una burocracia muy larga en términos judiciales, no es cierto. La Constitución no dice que haya algo que no puede ser cambiado, ¿no? Si dijera, entonces debatiríamos al respecto. Pero no tendría sentido debatir. Bueno, el señor se avienta un enorme análisis donde trata de explicar que especialmente el artículo 40 de la Constitución, la sección en donde dice que es voluntad, tras valer, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, que esos son los principios, Así es. ¿no? Que son pétreos. No, no son, pero digamos que más o menos podríamos decir que son tan generales y tan arraigados políticamente que es muy complicado que alguien llegue a modificarla. Agua. Si hay una mayoría constitucional, una mayoría calificada que decide quitarle lo laica, se lo puede quitar. Porque la Constitución no dice que sea pétrea. ¿Ok? Entonces sí se le puede quitar. Así como se le puso, se le puede quitar. Así es. No queremos que se le quite, otra vez. Pero sí se le puede, por eso hay que evitar estas mayorías enormes, digamos, en términos prácticos, políticos, Sí. no legales y constitucionales. O Exacto. sea, no hay que establecer una legislación para decir no puede haber mayorías, porque la democracia es de mayorías. Entonces, entonces, bajo esta lógica, lo que dice el argumento es, como esta reforma modifica, atenta contra estas estructuras permanentes, estos principios permanentes de la Constitución, la Suprema Corte se ve forzada a participar. Y entonces la pregunta básica es, a ver, Sí. usted en todo su argumento bastante chava no nos dice
cómo es que la reforma modifica el hecho de que esta sea una república liberal, democrática, representativa laica. ¿no? A mí no me gusta, me parece mala idea, muy mala idea que vayamos a ir Sí. a elegir a los jueces, ¿no? Pero eso no me lleva a la torpeza de decir que eso modifica la estructura, No. esas estructuras pétreas, ¿no? Está democratizando un poder, Sí, ¿no? que puede ser para el mal. Sí, con lo cual no estamos de acuerdo. Sí, Una vez más, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Es otra discusión, No, ¿no? O sea, esta reforma no va en contra de esos principios, digamos, fundamentales, ¿no? Eternos, perennes. es mala porque le puede dar al traste del sistema, Estamos de acuerdo. porque puede retrasar aún más Así es. Pero no le quita ninguno de los elementos. No. Ninguno, no lo ataca. No, ¿no? Ninguno. O sea, Por eso no tiene asidero. no tiene asidero. Y la lógica de origen, ¿no? Tampoco es válida, porque no tenemos esa figura en nuestra Constitución. Así es, así es. Entonces, lo que hace es decir, a ver, pero es que hay muchas supremas cortes en el mundo, hacen un análisis ahí, digamos, de judicial comparativo, en donde se encuentran instancias en donde la Suprema Corte interviene de una manera u otra en frenar intentos de reforma constitucional. Ninguno, entre ellos, ninguno se parece, ¿no? Entonces, primera enseñanza, usted había reprobado en su intento de pasar cualquier clase en la licenciatura porque no tiene consistencia en el argumento, ninguna de ellas se parece. Y entre ninguna de ellas se parece a lo que está sucediendo en México. Entonces, no me es aplicable. Ninguna de las instancias sucede de manera parecida. Que Taiwán, la Suprema Corte de Taiwán detuvo una reforma en donde los legisladores se iban a dar un término más amplio, no sé qué. Sí, señor, despierte un poquito. ¿Sabe de qué lado estaba el ejército? ¿Sabe que los legisladores se hubieran metido en un problemón si no hubieran aceptado lo que decía? Además, la Constitución de Taiwán no es comparable a la de México, pero bueno, eso no es lo que necesitamos explicar aquí. El punto aquí es, la Constitución mexicana, uno, no establece estos principios pétreos o eternos, y dos, no es comparable con ninguno de estos casos que propone, ¿no? Él nada más quiere tomar un caso donde dice las Supremas Cortes intervinieron. Pues sí, pero en casos específicos, señor, a ver, lea sus propios argumentos, son casos específicos en otros países, no es aplicable en el caso mexicano. Pero bueno, entonces, en términos así muy abstractos, se agarra esta idea y la idea de que hay estos elementos pétreos y avienta el asunto de que... Eso legitima su intervención. Eso legitima su intervención. Y al final de cuentas lo que acaba haciendo es una propuesta medio política, decía yo que alguien se acercó y dijo, o sea, menso, tiene que ser un elemento político, es decir, de unas por otras, ¿no? O sea, unos sí electos y otros no, como para que vean que usted está en medio. Quiero mediar. Ajá, que quiere mediar, y además presente su renuncia para que digan que Yo no tengo intereses personales. No, vamos, ya hicieron los números, ¿no? Los medios, sí, es el dinero que se va a llevar a usted, ¿no? Claro que hay intereses personales muy claros en esto, que está bien, cada quien con sus derechos, ¿no? Y él tiene derecho de irse si le aceptan la renuncia, con su dinerito, ¿no? Él y los otros que quieran renunciar si le aceptan la renuncia, porque otra vez es importante que se tiene que aceptar la renuncia, aquí me parece importante, porque tienen que, la soberanía, otra vez, incluso en este caso, ningún juez de la Suprema Corte o ministro puede decir, vaya Dios, no. La soberanía tiene que aceptar su renuncia. Quiere decir que la soberanía puede no aceptar su renuncia. No importa por qué, la Constitución ahí sí no dice nada, la Constitución lo único que dice es que se puede presentar su renuncia por causas de fuerza mayor y demás causas graves. ¿Qué son esas causas graves? Cada año la soberanía puede decidir si la causa grave es que se le enterró su uña en el pie, ¿no? O que toda su familia se murió y este tiene que mudar a Marte porque pues, no tiene familia. El legislativo acepta o no, ¿no? Luego a la solicitud del juez o jueza, se acepta la renuncia. Así, ¿no? Tiene potestad de definir qué significa. Exactamente. Exactamente. ¿No? Ahí sí hay un elemento de interpretación. No es que diga una cosa y lo interpretes, sino que le dice que es causa grave, que es causa grave, pues no lo puede decir ni el señor que está renunciando, lo tiene que decir quien acepta la renuncia.
¿no? Aquí, en un trabajo, allá afuera, donde sea, siempre quien recibe la renuncia decide si es justificada o no, ¿no? Claro. Entonces, en eso está. Finalmente, para terminar, ¿qué va a pasar si esta muy mala, porque además decía yo, por favor, en las escuelas de derecho, ¿no? Denles clases de política, porque no entienden, no pareciera, o sea, hay gente que estudia derecho que entiende de política y otros que no. Creen que la letra define la realidad, cuando no entienden que la letra es un resultado de la realidad política, social, Exacto. militar y a veces del país. Es que la Constitución de 1917 expresa la voluntad popular. No, no es cierto, era una camarilla, resultado de una revolución muy cruenta, Sí, complicada, de una legitimidad también no muy clara que sí, hubo que sí, someter bajo cuestionable, un, sí, bajo un partido militarizado que sí, acabó por, digamos, aplacar el país después de pasar la así Constitución, es, porque la Constitución no basta, porque el papel no funciona, ¿no? Porque necesitas fuerza así es, política, militar, policial, para poder echar a andar el papelito, ¿no? exactamente. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué creo que va a pasar si la Suprema Corte decide ir a favor de esta resolución? Pues a mí me queda muy claro que ir con esta resolución es un golpe de Estado constitucional. Y no es que nada más sean ellos. Si esto lo hace el presidente, es un golpe de Estado por Sí, parte del presidente que desconoce a la soberanía. así es, Y si lo hace el Poder Judicial, es un golpe de Estado judicial, ujú, ¿sí? Que desconoce a la soberanía. sí, Y la soberanía no nada más es que haya un señor, ¿no? Senador o diputado acá, don señor Monreal, ¿no? Que representa a mucha gente. No. Es que el señor puede movilizar más gente que tú. Y que ese señor tiene hoy el poder de juntarse con una banda que puede movilizar al ejército y a la Guardia Nacional en tu contra si tú haces este tipo de cosas. ¿Sí? exactamente. Entonces, aquí es donde el pensamiento político tiene que entrar? Alguien tiene que decirle a los de la Suprema Corte, si ustedes hacen esto se puede devolver, se genera un golpe de Estado y la única Sí, forma de resolverlo es a la fuerza. un ejército, Porque ustedes no tienen, nunca han tenido ni tendrán la facultad de hacer uso de la fuerza pública. Los otros dos poderes pueden mandatar el fuerza, ¿no? O sea, aprendan que ustedes nada más son los chalanes burocráticos que llegan a defender la Constitución. No son un poder supremo, supremo, ujú, pero además también son el poder más bofo, sí, ¿sí? De los tres. Así quedó, porque así quedó sí, la ingeniería sí, sí, constitucional originalmente desde finales del siglo XVIII. Pero el poder judicial es el poder más bofo, sí, porque como no está electo popularmente, no tiene justificación ni legitimidad popular y no exactamente. tiene capacidad de movilización de las fuerzas militares, a menos que esas fuerzas se alineen con ese grupo y digan, Entonces, sí, claro, nosotros sí estamos de acuerdo con la Suprema Corte, señores, se bajan de sus curules porque aquí vamos a disolver al Congreso. Así funciona. Aquí no lo van a poder hacer, va a ser además un golpe de Estado falso, como un en sí. paso en falso, porque no lo van a lograr. E insisto, si alguien Y puede el llevar a este otro, país a ser y los Venezuela, otros, claro, los otros sí pueden contestar, los otros sí tienen que contestar. exacto, Entonces, si eso llegara a pasar y hay una movilización de la fuerza pública para deshacerse de los jueces que están interviniendo de manera ilegal en el proceso, pues esto se va a acercar más, digamos, a Venezuela. No va a ser Venezuela, pero digamos que el sí. culpable de llevarnos a una situación de Venezuela, ¿Es el Poder pues Judicial? es el señor González con sus Sí, barbaridades, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos que no hagan? Lo que necesitamos es que le bajen la presión, digan, a ver, ok, ya hicieron su barbaridad de reforma, les quedó no solamente mal escrita, está hecha sí, con las patas, sí, sí, no sí. negociaron, no es la mejor forma, Es terrible de cabo a rabo, pero ya está. sí, ¿No? Entonces, ese desastre que se puede arreglar en 5 o 10 años cuando nos demos cuenta de todos los errores que cometieron y se puedan modificar, ¿no? Y eso lleve a la deslegitimación, digamos, de la 4T que impuso esta reforma, exactamente. ese va a ser un costo mucho menor a crear un tipo de doble golpe de Estado, ¿no? Con respecto a tratar de frenar una ley que además ya es constitucional, ¿no? No lo declara, tampoco
Es interesante. La Suprema Corte no puede intervenir en la reforma constitucional, pero tampoco puede declarar no constitucional algo que está en la Constitución, o constitucional algo que ya desapareció de la Constitución. No tiene el poder, no tiene la Claro, facultad. claro, Entonces, ahí donde el poder es bofo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependen del librito, dependen del textito. El textito les dice qué hacer y qué no, ¿no? Entonces, aguas con el golpe de Estado, porque puede resultar en otro, y no que, la verdad es que si es un problema la Guardia Nacional y todo el problema de inseguridad que vivimos, menos queremos que haya que claro, intervenir aparte, en por supuesto. en el Poder Judicial, ¿no? En la Cámara, en la Suprema Corte. Dice justamente Carlos Smith, el derecho es cuestión de política, es cuestión de poder, no de derecho, Claro, siempre. ¿no? Es muy importante. Ujú. Y también decía, él me dijo que era jurista, ¿no? Pero él decía, a ver, la ley se hace en un momento determinado, en una situación específica, con un escenario, unos intereses, objetivos, valores, y todo eso se ve rebasado y se transforma con el tiempo. O sea, la ley no es perenne. La ley es mucho más dinámica, eso hay que tomarlo en cuenta. Es una de sus críticas al liberalismo. Pero además, el sistema legal, digamos que la esferita legal es mucho menor a la esfera de lo político. Exactamente, completamente. No lo Es, puede, no es lo puede definida por definir, político, ¿sí? por supuesto. No al revés. Eso. Pero el jurista, que no todos, hay juristas que lo entienden, pero el jurista que no, que es juridicista y que no entiende, cree que la realidad está definida en el papelito. Así es, Entonces, así es. y que el papelito puede definir la realidad. Ay, me puedo deshacer de la presidenta, porque yo le puse aquí le puse, firmamos ocho personas. Ajá, seguro, Sí, ¿no? sí, Ustedes saben lo que representa en términos de fuerza pública, su desacato. exactamente. ¿No? Entonces nada más entiendan lo que no puedes nada más venir a pararte el cuello con la norma, porque la norma requiere fuerza para aplicarla. Fuerza política, fuerza militar, fuerza policial, ¿no? Y ellos no cuentan con ninguna, ya quedó claro, ¿no? No pudieron detener la reforma, porque no es su papel, pero tampoco políticamente pudieron movilizar a suficiente gente, Claro. entonces no se puede, Mm, ¿no? Pero no trabajar para que no se destruya, pareciera que hay doble vendetta. mm, La 4T, de manera perniciosa, ¿no? Orgullosa y ridícula, pasa una reforma sin preguntarle a nadie, para pasar encima del Poder Judicial, y parece que varios ministros de la Suprema Corte dicen, pues hay que quedan con su sistema, otra vez yo voy en el sí, auto, yo pongo mi renuncia para irme con mis billetes y me aviento del auto y hay que colisiones y hagan lo que sí, quieran con lo que quede de la República, claro, ¿no? Entonces, hoy en estos días se define sí, si hay otros ministros con un poquito de inteligencia política que digan esto puede llevar a una crisis gravísima que no está sustentada en lo que dice la Constitución, sino en interpretaciones sí. ridículas del señor Y Mendoza, falaces. falaces. Ahora, la otra es que el Congreso está discutiendo y puede votar estos días esta cuestión de la Supremacía. supremacía Ujú. constitucional, Sí. ¿no? En cuyo caso, de ser así, ajá, y la Suprema Corte vota la próxima semana, no tendría efecto, en realidad, ¿no? Si la Sí, reforma pasa antes, no. claro, si la reforma pasa estos días, Ujú. ¿no? Y se vota, y pasa, entonces ya no tienen que reunirse, no tienen que votar, porque ya no podrían hacerlo, ¿no? Porque una vez más, la Constitución estaría prohibiéndoles, Pero solamente no les faculta, no les, claro, no son, sino que además prohíbe, les prohíbe abiertamente. claramente les prohíbe, ¿no? Pero porque toda ley depende de un momento político, y este momento Sí, político en donde hay un choque sin fundamentos de un poder al otro, ¿no? Pues genera la reacción para generar ese tipo de sí. prohibición que es innecesaria en nuestro sistema, nuestra ley, la ley faculta, no tiene que prohibirte. Innecesaria y también, también preocupante, Pues sí, claro. ¿no? También muy preocupante, Ujú, sí, y sí. claro, innecesaria, ¿no? Porque no es nuestra tradición jurídica, entonces no hacía falta, Ujú. ¿no? Pero como que tampoco entienden, tampoco ven eso, entonces innecesaria y muy preocupante. Así como evidentemente preocupante es que el comité que va a analizar las candidaturas de los jueces, magistrados y, ¿no? Son todos ellos y ellas cercanos a Morena,
O sea, cada cuatro hay petistas y demás. ¿no? Sí. Entonces, pues sí, se sabía que se iba a suceder, ¿no? Pero aunque no hubiéramos sabido, a ver, los, los otros, de los otros tres partidos, dos dijeron abiertamente, nosotros no vamos a participar para Sí, legitimar el proceso. No necesitan tu legitimar, son minorías chiquitas, ¿no? Son chiquilladas, ¿no? Necesitan su legitimación, uno. Y me parece que fue Colosito el que salió a sí, decir por parte de MC, MC. no, lo que necesitan estas convenciones es más pluralidad. O sea, lo que dice es, si nos incluyanos, ¿no? Sí, Pero entonces la 4T dice, a ver, ¿no? O sea, más allá de que estés de acuerdo o no, dice, a ver, estos no quieren entrar porque boicotean. Y otro que quisiera entrar con nosotros, ¿no? De que es muy buena fe, en realidad lo que puede entrar es a boicotear. Vengo arrastrando, me estoy peleando con el Poder Judicial. ¿Tú crees que voy a abrir la posibilidad de que en esos comités boicoteen? Es una decisión política. exacto. Porque si la oposición hubiera decidido que decir, nos vamos a oponer hasta donde podamos. Y si no, pues queremos participar para asegurarnos que se haga bien, pues estaría bien. Pero como no lo hicieron, entonces obligas al otro lado a decir, pues Sí, le cierro la llave para que no boicoteen mi proceso, ¿no? Porque ustedes van a utilizar todos los espacios para boicotear. ya que No tengo para planadora, controlar, ¿no? ¿Eh? ya que tengo planadora, ahí les ¿Sí? va. Pues sí, y los otros seguirán haciendo un berrinchito Así es. innecesario, porque bien podrían hacernos más favor a la ciudadanía el bajarse de su machito torpe y decir, a ver, si queremos participar, entendemos que esto puede asumirse como reconocimiento, porque además había todo este asunto en las renuncias de los ministros de la Suprema Corte se decía, pero con esto no estamos diciendo implícitamente Sí, que reconocemos, así de, a ver, señor, otra vez un poquito, léale, pues, usted como actor, cuando realiza ese tipo de acciones, usted puede asegurarse de lo explícito. Lo implícito está fuera de sus manos. El implícito tiene que ver con la interpretación de otros grupos a su alrededor. Entonces no puedes decir explícito e implícitamente no estoy aceptando la justificación. No. Si usted está renunciando a partir de lo que va a pasar de la elección, usted implícitamente reconoce la elección. No importa que usted diga explícitamente que no la reconoce, porque el implícito no depende del actor. ¿No? Entonces, otra vez, tú y yo hacemos las cosas explícitas y hay muchas cosas implícitas que claro, nosotros no podemos controlar claro. y que es torpe que empezar a controlar porque nos damos una autorización mayor a la del autor, pues a la de que actúa, ¿no? Así es. Entonces me parece que eso va a ser complicado y lo mismo está sucediendo con respecto a los partidos políticos, ¿no? Le voy a decir, a ver, está bien, ya lo hicieron mal y todo eso, por lo menos hagamos que los comités de selección no sean una basura, ¿no? Sí, Porque a mí me interesa, ¿no? Que no sean una basura, porque a mí me interesa participar como oposición activa, decente, en estos comités para decir aquí sí, aquí no, este sí, este no, miren, este que quieren pasar a ustedes, incluso incluso para para que, ¿no? denunciar, hasta para eso. Para denunciar, pero ni siquiera eso, en su berrinche y en su toma del micrófono para que la gente que no entiende mucho, pues agarre, que no es cierto, porque hay mucha gente que no está creyéndoles el discurso, pero creen que mucha gente les va a creer este discurso en el micrófono, de que entonces ellos no legitiman, no legitiman con la minoría que tienen, who cares. Pero bueno, en eso estamos atorados y entonces no tenemos una acción política de ninguno de los dos lados. Tenemos una Así es. mayoría aplastante, Sí, ¿no? Gandalla, sí, y tenemos una oposición pobre, torpe, muy chiquita, ¿no? sí. Que no asume, no ha entendido que es chiquita y que la posibilidad de crecer en el futuro depende de su participación y no de su A la exclusión ausencia, voluntaria. Claro. la silla vacía. Así es. La Sí, silla vacía, sí, así de fácil. así es, ¿no? Sí. Pues bueno, Eso aquí, bueno, ya que están muy pendientes hablando de lo que pasa estos días, creo que estas 2 semanas van a ser muy importantes en ese sentido. A ver qué va sucediendo, a ver si se sigue escalando, esperemos que no. El conflicto se vuelve una crisis constitucional, política, político-militar, no sé, vamos a ver hacia dónde va, ¿no? a donde se suma la elección del presidente dentro de los próximos 7 días, ¿no? Exactamente. El 5 de noviembre, presidente estadounidense o Así es, presidenta, así es. que si ese señor Trump va a venir una
caída del peso terrible, ya lo vimos la primera vez, va a volver a pasar, ahorita ya va por ahí de 20, 25, 23 la vez que debería estar lo que revisé, llegará, no sé, 22, 23, no sé, ¿no? Eso va a complicar las cosas políticamente, encima de la crisis constitucional, encima de la crisis de seguridad que estamos viendo en varios estados, Así es. complicada el inicio de la Sí. administración Sheinbaum, ¿no? Y complicada la elección justamente el próximo martes en los Estados Unidos. Haremos nosotros un programa. No, no toca en términos de que grabamos cada 2 semanas, como ustedes saben, pero sí grabaremos de hoy en 8 para hablar sobre Los resultados que tengamos el en ese resultado que momento. hay en ese momento. Ah, Está muy cerrada, la elección muy, muy cerrada. Recuerden, no tiene relevancia las encuestas nacionales, no tienen relevancia, no dicen nada porque no lleva nada, no se decide así, no, es por estados y hay que estar viendo qué pasa en 6, 7 estados muy importantes, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona. Nevada, Arizona, North Carolina, no, Georgia. Ahí va a estar un poco, sobre todo en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, es muy, muy importante. Está muy cerrado, se han movido muy poco, ¿no? Los márgenes. eh, en algún estado, ahorita no recuerdo en cuál de esos, no sé si Pensilvania, pero en algunos estados, eh, el, el lunes, creo, estaba adelante por .2, .3 Trump. Ayer está adelante por .2, .3 Kamala Harris, después de lo que pasó con la declaración de los puertorriqueños, Sí. ¿no? Entonces está muy, muy cerrada la elección. Es preocupante que las apuestas le den a Trump 66% de posibilidades. Ujú. Es muy preocupante. O sea, porque así si gana Kamala va a ser la chica, Ujú. ¿no? Entonces, híjole, Dios mío, por favor, no, no. Yo espero que a fin de cuentas Kamala Harris, en ese sentido, dé la sorpresa, porque están pegaditos, Pegadito, ¿no? sí. Sí. Pero espero que Kamala Harris dé la sorpresa. Por el hecho de que el señor Trump va a hacer malas noticias. Sí, En corto plazo, en mediano, y no sé si en el largo también, pero son malas noticias. así es. Así es. Hay un grupo de estadounidenses que posiblemente se verán beneficiados, ¿no? Claro, Otros que desinformados votarán por él sin necesariamente verse beneficiados. Siempre pasa. Pasa allá, pasa con la 4 de aquí, aquí sí, pasa, ¿no? A veces votas y dices, ay, voy a salir beneficiado, y no es cierto, pero bueno, te tragaste en el suelo, así funcionó. Este, pero ojalá sí, porque en verdad ya lo vimos, además revisa la historia de 2016, cómo se cae después de la elección de Donald Trump, algo similar vamos a vivir. Y otra vez, no necesitamos ahorita, además, inestabilidad monetaria, no la necesita. además. Ahora, esto es interesante, esto genera una tormenta perfecta, podría generar una tormenta perfecta en contra de la administración Sheinbaum, de la cual podría Sí, tardarse mucho en levantarse. El problema es que no hay quien la capitalice. La oposición es una oposición banal, chafa, incapaz, ¿no? Que mm, no va a poder capitalizar esto, entonces nos vamos a quedar en un caos incapitalizable, ¿no? Y a ver qué sucede, ¿no? Yo también espero que el señor Donald Trump no regrese a la Casa Blanca. También si pierde, también puede venir va a otra haber un crisis, conflicto. va a Va a haber, haber un puede conflicto. caer en un conflicto grave, Sí, a ver cómo nos arrastra también, ¿no? sí. Pero me parece que allá las instituciones son fuertes, ¿no? Y si pierde, perdió, ¿no? Y va a haber un conflicto, pero me parece que sí hay, Contenido, sí, todo exactamente, ¿no? limitado, claro. Contenido. A ver, hay muchas cosas que hay que ver. Ya está viendo reportes de padrones rasurados, como en Virginia, que eso fue muy Bueno, importante en quema el de boletas, 2000, quema de boletas. Sí, está el escenario bien, bien el golpeado. estado de Washington y de Oregon como si Sí, fuera la sierra de Oaxaca, sí, digo, o de exactamente. Guerrero, o de Chiapas, Sí, ¿no? Le prendieron fuego sí, al buzón con los votos, ¿no? Ya varios, sí, ¿no? no, hijo, está Entonces sí, no, complicadísimo, no ¿no? está nada fácil. Y va a ser, tenemos seguimiento y bueno, pues grabaremos de hoy en noche llamando Así a es. ver qué noticias les tenemos. A ver qué sucede, a ver si ya tenemos resultados finales el miércoles y aquí iremos analizando lo que sucede. Muy bien, Pues que estén muy bien, muchas gracias, Miguel. Nos vemos la próxima. que estén bien, hasta luego.